Buenas, me presento. Mi nombre es Guillermo Emilio Ramírez Lobos, estudiante del doctorado en cirugía dental de la Universidad Evangélica de El Salvador. En esta ocasión hablaremos de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, o también conocida como ATM, es la articulación sinovial tipo bicondilia que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Esto quiere decir de que da la unión entre el cráneo y la mandíbula. Es una articulación compleja de tipo de artrosis condilar, cuya función principal es la de guiar y limitar los movimientos mandibulares. Estas son las principales estructuras de la articulación temporomandibular. Estas estructuras se dividen en dos grandes grupos. Las estructuras activas y las estructuras pasivas. Las estructuras activas son todos los músculos que ayudan en la masticación, y las estructuras pasivas son todas las estructuras óseas que se encuentran ya sea inserción o, o que forman parte de la masticación. Luego tenemos los movimientos o la dinámica de la articulación temporomandibular, que ésta se puede dividir en tres grupos en general, que es el movimiento de bisagra, se junta el movimiento de protrusión y retrusión y el movimiento lateral. Pero en términos más específicos son 5 movimientos que tiene la articulación, que es el movimiento de apertura y cierre de la boca. Que apertura es un movimiento, el cierre es otro movimiento, pero estos movimientos ayudan para cortar los alimentos y a su vez para la fonación. Luego tenemos los movimientos de protrusión, que es el movimiento hacia adelante, y retrusión, que es el movimiento hacia atrás. Cuya función de estos movimientos es igual que el de apertura y cierre, que es cortar alimentos, pero se le añade la función de desgarrarlos. Y por último, los movimientos laterales, cuya función principal es la de moler los alimentos. En estas GIFs e imágenes se puede identificar estos movimientos. Aquí se tiene el movimiento de apertura y cierre bucal. Luego aquí tenemos el movimiento de protrusión y retrusión. Y por último tenemos los movimientos laterales de la boca. Ahora hablaremos de los músculos de la masticación o las estructuras activas en la masticación, que son el músculo temporal, el macetero, el digástrico, el pterigoideo lateral, que también es conocido como pterigoideo externo, y el pterigoideo medial, que también es conocido como pterigoideo interno. Empezaremos con el músculo temporal, que está situado en la parte lateral de la cabeza, que va desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. La función principal de este músculo es la elevación de la mandíbula, es decir, es el cierre de esta. Ahora hablaremos del músculo macetero. El músculo macetero, cuya función principal es, al igual que el músculo temporal, la del cierre de la mandíbula, es decir, de que necesita una gran coordinación con, con el músculo anteriormente mencionado para que el cierre de, de la boca sea la óptima. Eh, Sea la óptima para que los patrones de la masticación no se vean afectados, eh, no se vea, su fisiología no se vea afectada. Eh, Ahora hablaremos de los músculos pterigoideos. Empezaremos con el pterigoideo lateral, que es el pterigoideo externo, que se encuentra en la depresión al frente del cóndilo. El pterigoideo lateral eh, eh,
El pterigoideo lateral tiene la función de, de realizar los movimientos laterales de la masticación, los movimientos bilaterales. Luego tenemos al pterigoideo interno. Al pterigoideo interno que se encuentra paralelo al músculo macetero, que va desde el ángulo de mandíbula hasta la apófisis pterigoides, que se encarga de desviar la mandíbula hacia el lado contrario, Eh, cuando que esto se le llama diducción lateral, cuando actúa solo de un lado, unilateralmente. Eh, a su vez, la contracción de ambos pterigoideos mediales se produce la elevación de la mandíbula, que también, digamos, es un pequeño aporte que le da a los músculos temporales y maceteros, perdón. Y tiene un pequeño, y también es un componente de la protrusión. Y por último, tenemos al músculo digástrico. El músculo digástrico tiene su inserción en la cara interna de la apófisis mastoides del hueso temporal, donde se dirige adelante, abajo y adentro hacia el hueso yoides. La función del músculo digástrico es el depresor de la mandíbula. En términos generales, que impulsa la mandíbula hacia abajo y hace que abra la boca. Es decir, en resumidas cuentas, el músculo temporal, macetero y el pterigoideo interno realizan el movimiento eh, de cierre bucal. El digástrico realiza el movimiento de apertura bucal, y el pterigoideo externo junto al interno realiza el movimiento lateral bucal. Como conclusión, la articulación temporomandibular permite movimientos funcionales de la boca necesarios para la alimentación y el habla. Cuando se presenta una disfunción en esta articulación, se limita a la movilidad de la boca y por ende la funcionalidad de la persona afectada. Claro que la buena fisiología vendrá desde tener unos buenos patrones de masticación. Y estas son las referencias bibliográficas que se han utilizado para la realización de este video.